Lo que tengo para exponer hoy es una breve intervención, pero de carácter metateórico, es decir, yo no me dedico a los aspectos sociológicos, ni tampoco principalmente a los políticos, sino que me he dedicado más focalmente a los aspectos que tienen que ver con la teoría ética, ¿no? Entonces, esto lo he titulado Sobre el eudemonismo, ¿no? Y es un intento de poner en línea reflexiones de muchas décadas, sobre muchas décadas ya, sin ningún resultado demasiado digamos así, demasiado encomiable, pero sí un recorrido largo, sobre cómo entra la noción de la felicidad en la ética. Es decir, por qué es un asunto éticamente relevante y dónde hay que situar ese problema. Entonces voy a proceder en 5 pasos. Voy primero a decir algo sobre el origen del término eudemonismo. Voy luego a precisar un poco más el alcance de esta noción desde un punto de vista sistemático primero, y en un tercer paso desde un punto de vista histórico. Luego ofreceré algunas consideraciones referidas a la alternativa entre ética de la felicidad y ética del deber, y concluyo con una observación breve final. Para no ser muy largo, dado que el tiempo es acotado, no voy a leer todo, sino que pondré de manera suelta un poquito más de prolija, pero confío en que luego los que quieran ver un poquito algo más redactado tengan en su mano el texto pronto. Entonces, bueno, primero sobre el origen y el significado de la expresión eudemonismo, que es un término que hoy es parte del vocabulario técnico de la filosofía, moderno, que está tomado del griego naturalmente, eudaimonia, que se traduce habitualmente por felicidad. El sustantivo actual, el uso actual del sustantivo eudemonismo remonta a Kant, es decir, no es un uso clásico. Y el adjetivo eudemonístico también remonta a Kant. Aristóteles emplea el sustantivo eudaimonismos en 3 ocasiones al menos, dejo los lugares ahora, pero lo hace en un sentido que no tiene nada que ver con el que nosotros le damos hoy al término, sino que tiene que ver con el uso del verbo eudaimonizer en griego, que significa considerar o declarar a alguien feliz o dichoso. No tiene nada que ver con la caracterización de un tipo de teoría moral o de teoría ética. El uso que hacemos nosotros de esta noción de eudaimonismo es, por lo tanto, un uso que procede de un cultismo introducido por Kant o en el entorno de Kant, siglo XVIII, por lo tanto, no mucho antes. En el uso kantiano, eudemonismo tiene 2 sentidos diferentes. Un primer sentido remite a la concepción según la cual el proceso de mejoramiento moral de la humanidad es continuo y la humanidad está inmersa en ese proceso. En ese sentido, eudemonismo es lo contrario de lo que Kant llama el terrorismo moral. La idea de que hay un continuo retroceso moral de la humanidad. Los lugares los dejo de lado para no abrumar con citas. Hay un segundo sentido de eudemonismo en Kant que remite a la concepción ética según la cual el genuino motor de la acción virtuosa reside en la representación prospectiva, anticipativa, de la felicidad, y no en la representación del deber. Según esto, el deber no determina directamente la voluntad, sino a través de su supuesta, real o supuesta conexión con la felicidad, en la medida en que hacer lo que es conforme al deber sería al mismo tiempo un modo de apuntar a la realización de la propia felicidad. Dejo el lugar de lado. Y es este último sentido el que ha empleado y liberado algunas connotaciones que tiene Kant, ha entrado en el vocabulario de la teoría ética contemporánea. O sea, este último sentido que alude a un tipo de teoría que trata de explicar el origen, digamos así, de la moralidad sobre la base de un esquema que pone la referencia a la propia felicidad como la matriz básica a partir de la cual se pueden derivar mandatos morales o normas morales o reglas morales o pautas de comportamiento o lo que fuera según el caso. ¿Qué podemos decir ahora de eudemonismo en una perspectiva sistemática? Menciono aquí un par de puntos fundamentales. El primero es llamar la atención sobre la diferencia entre una variante descriptiva y una normativa del eudemonismo. La variante descriptiva, dicho rápidamente, es la concepción que dice que es una tesis de teoría de la acción, digamos, y de psicología de la acción, que dice que la acción humana persigue de hecho la felicidad. Esa es una tesis descriptiva. No estoy diciendo que sea verdadera o falsa, ¿no? Hay gente que la ha contestado también en el plano descriptivo, pero eso no es una tesis normativa. En cambio, el eudemonismo en sentido normativo es el que afirma que la felicidad constituye el fin último o el bien supremo al que el ser humano debe encaminar sus acciones. Esa es una tesis normativa. No solo encamina, sino que eventualmente además debe encaminar sus acciones el ser humano a la felicidad. La conexión entre ambos aspectos es obvia, porque un adecuado conocimiento del fin último o el bien supremo de la vida humana, es decir, una adecuada concepción de la naturaleza de la felicidad y su contenido, parece ser un requerimiento que en último término resulta imprescindible cuando se trata de asegurar la consecución de ese objetivo. Entonces,
Si es verdad que la acción humana ha de apuntar a la felicidad, bueno, la reflexión acerca de qué consiste la felicidad se hace crucial, porque de lo contrario no hay manera de apuntar con cierto nivel de certeza o de acierto a ese objetivo tan importante. Ahora, en la ética eudemonística, la felicidad es concebida ciertamente como un fin último y como el bien supremo de la vida humana, pero aquí hay una superposición, digamos, de terminologías que hacen que muchas veces lo que se llama eudemonismo se llame también ética teleológica. Si es verdad, como piensa Aristóteles, que la felicidad es el nombre para el fin supremo de la acción, si es verdad entonces que la concepción de la ética que apunta, digamos, que parte de la orientación hacia la felicidad como el dato básico, entonces es verdad que una ética eudemonística será siempre una ética teleológica, una ética que habla de fines a alcanzar. Inversamente se ha sostenido también que una ética teleológica ha de ser eudemonista, porque en definitiva, eudemonía, felicidad, no es sino el nombre para cualquier fin que se coloque como el último o más importante en la vida humana. Las distinciones entre éticas teleológicas tienen que ver con cómo se intenta dar cuenta del contenido de esa representación de la felicidad. Ahí viene la distinción entre teorías hedonistas, el profesor Kaufmann mencionó algunas de ellas, concepciones que ponen la felicidad en el placer, otras que la ponen en el honor, otras que la ponen en el reconocimiento, otras que o en una mezcla de todas esas cosas. Ese es un debate al interior de la ética eudemonista o de la ética teleológica. Lo que parece ser algo distinto de la ética eudemonista no son las variantes de eudemonismo, naturalmente, de tal manera que la familia de teorías que hay ahí es muy amplia, incluido el hedonismo, que a veces se ve como si fuera el gran enemigo, digamos así, de las éticas clásicas, pero está muy representado en la antigüedad. La variante o la alternativa a eso es más bien la ética que se centra no en la noción de un fin, sino en la noción del deber. No en la noción de felicidad, sino en la noción del deber. La ética, por lo tanto, deontológica. Aquí tengo varias apreciaciones ulteriores respecto de cómo se concibe en la tradición eudemonística ese fin último, pero no abundo demasiado. Hay concepciones de distinto tipo aquí, por ejemplo, hay concepciones de tipo aditivo, que piensan que la felicidad tiene que ser un conglomerado de distintos bienes. A eso lo dio también el profesor Kaufmann al pasar. Es decir, bueno, el bienestar material forma o no forma parte de la felicidad, pero solo el bienestar material, ¿qué otra cosa? Luego, cuando tiene varias cosas, ¿cómo se pueden sumar cosas tan distintas? Esto es un grave problema de la teoría de la felicidad, a veces subestimada. Pues, si uno dice, bueno, ¿con cuántos autos se compra el reconocimiento? No es tan trivial ese tipo de pregunta como a veces se pretende, ¿no? O con cuántos autos se equipara el valor de una familia, ¿no es cierto? O sea, entonces ya ven ustedes que las concepciones aditivas tienen su problema interno, y hay concepciones que en lugar de ser aditivas son de carácter dominante. O sea, la oposición terminológica es inclusivismo y concepciones dominantes que dicen que no, la felicidad reside en un solo tipo de bien, por ejemplo, en un tipo de actividad, respecto del cual lo demás es necesario, pero no como componente de la felicidad, sino eventualmente como condiciones para la realización de aquello en lo que consiste la felicidad. Esto parece una distinción menor y, sin embargo, es crucial en el debate sobre las éticas de la felicidad si uno se orienta por una concepción más bien aditiva o más bien del tipo dominante o exclusivista, como le llaman a veces. ¿Qué podemos decir del eudemonismo en perspectiva histórica? Bueno, aquí tenemos una cantidad de posiciones muy amplia, en la antigüedad y en la modernidad. Yo diría que la gran mayoría de las concepciones éticas disponibles son eudemonísticas, incluidas algunas que están en puja permanente entre sí, como puede ser, por ejemplo, la ética de la virtud frente al hedonismo, o ambas frente, o digamos, el utilitarismo, cosas de ese tipo, ¿no? Ahí tenemos una amplísima gama de variantes, pero están al interior de un paradigma, ¿no? Ciertamente, la concepción probablemente más representativa del eudemonismo clásico es la concepción aristotélica, naturalmente. Pero no quiero expandirme demasiado en ella, aunque es la que más me interesó. Aristóteles ahí no solo específicamente determina que la felicidad es el bien supremo al que debe aspirar y aspira la vida humana, sino que además elabora una concepción de los requerimientos que debe satisfacer aquello que aspira a ser el candidato a dar el contenido de la felicidad. Elabora unos criterios que tienen que ver con que debe ser algo que pueda ser querido por sí mismo. Por ejemplo, el dinero no es buen candidato para dar el contenido de la felicidad porque es un bien por naturaleza instrumental. Entonces, el dinero no es un buen candidato, pero el placer sí podría serlo, puesto que es algo que sí puede ser querido por sí mismo.
Y por otro lado, dice Aristóteles rechaza el placer por otras razones, pero no porque no satisficiera ese requerimiento. Y un segundo requerimiento que Aristóteles combina con el primero es que debe ser algo suficiente, autárquico, en el sentido de que, obtenido eso, no deje, digamos así, nada más que desear ulteriormente. Porque de lo contrario, si hubiera algo más que desear ulteriormente, la felicidad consistiría en aquello otro y no en esto que se revela como carente de autosuficiencia. Sobre esa base, Aristóteles elabora una propuesta propia de en qué consiste dónde estaría el mejor candidato posible para dar contenido a la representación de la vida feliz, que, como se sabe, tiene que ver, en el caso de Aristóteles, a mi juicio, una posición exclusivista, no inclusivista, pero esto es debatido, tiene que ver con identificar como contenido nuclear de la felicidad cierto tipo de actividad del alma. Concretamente, la actividad plena o virtuosa del alma según sus facultades más propias. Tanto las facultades que tienen que ver con las virtudes cívicas como las facultades que tienen que ver con las virtudes intelectuales. La posición alternativa aquí, naturalmente, tiene que ver con la ética del deber. Y si uno va a la literatura, lo que encuentra muchas veces es una oposición polar o una pretendida oposición polar irreconciliable entre éticas de la felicidad y éticas del deber. Yo me encuentro en el grupo que va ganando adeptos de intérpretes que piensan que la mediación entre estos dos tipos de ética es posible en alguna medida. O sea, no represento una posición incompatibilista entre ética de la felicidad y ética del deber, y tampoco entre ética antigua y ética moderna. Hay algunas concepciones que en este punto son extremas, que piensan que entre ética antigua y ética moderna no hay nada en común, tal que en realidad estamos usando el nombre para dos cosas distintas, el nombre de ética. Que la teoría antigua o no es ética, o la teoría moderna no es ética, pero no pueden ser éticas las dos al mismo tiempo si una trata de la felicidad, la otra trata del deber. Yo no me encuentro en esa posición incompatibilista, sino más bien en algún tipo de sendero compatibilista. Si uno toma las concepciones antiguas de la felicidad que conectan la felicidad con la virtud, esas no son todas, pero son algunas, por ejemplo, Platón, Aristóteles y los estoicos transitan por esa vía, uno va a encontrar rápidamente que buena parte de lo que estos autores incorporan como contenido de la felicidad es coincidente con buena parte de lo que las teorías modernas incorporan como contenido de la noción del deber. De tal manera que ahí tenemos un primer elemento, digamos así, de posible gestión de una mediación entre los dos enfoques. Un segundo elemento es que, contrariamente a lo que se supone, las éticas del deber jamás fueron indiferentes a la dimensión de la felicidad. El caso más paradigmático es Kant, por el malentendido que hay en torno a su ética. Kant no solo no dice que la felicidad es ajena a la dimensión de la ética, sino que convierte a la promoción de la felicidad ajena en la segunda máxima fundamental de su doctrina de los deberes. El deber fundamental para con los demás es la promoción de la felicidad de los demás. El deber fundamental para con uno mismo es la promoción de la propia perfección, del propio perfeccionamiento moral. Es decir, la felicidad entra en la ética material kantiana en un lugar prominente, aunque no proporciona el principio de la fundamentación de la moralidad. Una segunda cuestión es que Kant asume que también el bienestar propio, Kant tiende a identificar la felicidad con el bienestar, no con la virtud, pero que el bienestar propio es éticamente relevante, porque si uno descuida por completo el propio bienestar, se pone a sí mismo en riesgo moral. De tal manera que hay un cierto deber indirecto de no descuidar del todo el propio bienestar, aun cuando el propio bienestar no es la máxima fundamental del comportamiento ni de la actitud que uno debe tener respecto de uno mismo. Muy bien. Dejo aquí de lado bastantes cosas más. Una diferencia importante, y que a mi juicio no puede ser eliminada del todo a la hora de tratar de mediar entre éticas de la felicidad y éticas del deber, éticas de la felicidad en el estilo de Aristóteles, Platón y los estoicos, y éticas del deber en el estilo de Kant, tiene que ver con la diferencia relativa al modo de representarse las normas o los mandatos morales. Aquí yo creo que hay una diferencia que es irreductible. En las éticas de la felicidad, esto lo detectó por Kant directamente, no hay manera de tratar los mandatos morales como no sea como normas hipotéticas. Es decir, si en la fundamentación de la moralidad se parte de la referencia a un fin, las normas que se derivan de la referencia a ese fin son normas de carácter hipotético que valen solo bajo la suposición de que ese fin es adoptado. Kant va tan lejos por esta línea que incluso sostiene que aún allí donde la felicidad es un fin adoptado por todos,
La norma no pierde por ello su carácter hipotético. Y esa es la razón por la cual Kant no quiere seguir esa línea. Digamos, si yo digo, si quieres tal cosa, haz tal otra. Si quieres, por ejemplo, ser feliz, haz tal cosa, sé generoso, o no mates, puede ser una norma positiva o negativa. La validez, uno podría decir, es empíricamente universal, porque todo el mundo quiere ser feliz. Sí, ok, pero sigue siendo, desde el punto de vista, digamos, más estricto, una validez condicionada. Y Kant parte, en cambio, del diagnóstico opuesto, que es que los mandatos morales, en su formulación canónica, en todos los códigos morales, pero también desde el punto de vista de la razón, piensa Kant, son mandatos incondicionados. Dicen, no mates si quieres ser feliz, no robes si no quieres que te aprenda la policía, bueno, lo que sea, ¿no? Son mandatos incondicionados. Esa es la razón básica por la cual Kant se resiste a partir de la felicidad a la hora de fundamentar la ética. Termino con la observación final. Probablemente el aspecto más importante que explica el amplio predominio de los enfoques eudemonistas es que son mucho más fuertes en el plano de la teoría de la motivación. Cuando uno parte de un enfoque eudemonista, el problema de la motivación moral queda resuelto de antemano, porque la referencia a un fin, que es el objeto del deseo, el objeto natural del deseo humano, por así decir, resuelve el problema porque estamos interesados en obrar de modo tal que nos permita alcanzar ese fin. No hay un problema fundamental de la motivación en los enfoques teleológicos propios de la ética eudemonista tradicional. En cambio, en la ética kantiana, ciertamente, el problema clave es el problema de la motivación. Es el más difícil de explicar en términos kantianos, ¿no? Porque en términos kantianos, el interés por la moralidad no puede fundarse en otra cosa que en la moralidad misma, en último término de análisis. Kant elabora una posición bien diferenciada aquí, naturalmente, porque además de una teoría de los motores que él cambió a lo largo de 15 o 20 años, incorporó además una doctrina de postulados de la razón que cimenta, por otro lado, un punto que no tiene que ver directamente con la motivación moral, pero sí con la esperanza de que el mérito moral tenga recompensa en una vida ulterior. Es decir, obramos moralmente, según Kant, no por la esperanza en la vida ulterior, en la recompensa ulterior, sino porque las razones para obrar de esa manera son las correctas. Muy bien. Pero cuando obramos de esa manera, además tenemos una esperanza racional de que eso no sea de alguna manera recompensado. Esto Kant no lo quiere mezclar con la motivación, porque si se mezcla con la motivación, nuevamente no obramos por las razones moralmente correctas, pero abre esa puerta también en una teoría de los postulados de la razón pura práctica, que es muy impresionante. Aquí, como suele ocurrir en los problemas de fondo de filosofía, es una cuestión de equilibrios delicados entre las posiciones. Pero lo que queda claro es que ni en los enfoques eudemonísticos, ni en los enfoques deontológicos, la felicidad careció nunca de una posición central de relevancia en la reflexión ética. Pensar filosóficamente sobre ética ha sido siempre, de uno u otro modo, pensar también sobre la felicidad. Nada puede resultar menos sorprendente si se tiene en cuenta que la ética filosófica no podría renunciar a ser también un discurso sobre el bien humano sin quedar privada ella misma, al mismo tiempo, de su propia identidad.